que lo menciona Daniel Lacalle en su libro Libertad e Igualdad, en la página 214 y siguientes, que viene hablando de la pobreza en el mundo. Que, por ejemplo, en el 90 el 35% de la población mundial, en 1990 el 35% de la población mundial vivía en la pobreza extrema, y que esa cifra en la actualidad se redujo hasta el 10%. Entonces, es un éxito extraordinario. Habla, por ejemplo, del caso de China, que en el 87, antes de la apertura económica, tenía 660 millones de pobres, o sea, más de la mitad de su población, y ahora los pobres en China son 25 millones. Una cosa extraordinaria. Entonces, ¿qué dice Daniel en estos párrafos que te quiero comentar? Dice, te leo, a pesar de estos avances, estamos viviendo en una época en la que esta excelente noticia, es decir, la reducción de la pobreza, es ignorada para centrarnos en mensajes intervencionistas sobre la riqueza. Leemos que, dice Daniel, el 1% del mundo controla el 87% de la riqueza y que si las 10 personas más ricas del mundo donaran su riqueza, no habría pobreza. Pero dice Daniel, no leemos que el 99% tiene ahora mejores condiciones de vida que nunca. Y no leemos que la pobreza no se elimina confiscando a los ricos. Esto es elemental. Tú le confiscas absolutamente todo lo que tiene Amancio Ortega y le das de comer a un determinado número de gente pobre durante algunos meses. Se terminó el dinero y la gente volvió a estar hambrienta. O sea, no solucionas nada. La solución viene por la creación de riqueza. Y la creación de riqueza nunca se hace confiscando riqueza, es decir, destruyendo riqueza, sino alentándola. Dice Daniel, continúa Daniel, me temo que los 635 millones de chinos que han escapado de la pobreza en los últimos 30 años no están de acuerdo con los dogmas sobre la desigualdad. Probablemente están encantados de saber que China es un país que crea millonarios cada día y donde crece la clase media. Gracias a la prosperidad hay una desigualdad que no es en absoluto negativa, sino positiva. Y es el efecto que te mencionaba. Cuando en un país hay pobreza, son todos pobres y la distribución del ingreso es equitativa. Pero en cuanto empieza un proceso de apertura económica, es imposible pensar que todos van a ascender o van a aumentar sus ingresos a la vez. No, habrá unos que se enriquezcan porque invierten y aciertan en la inversión, los que empiezan a trabajar con esa persona también prosperarán, pero habrá otro que tardará más en encontrar trabajo, incluso habrá algún empresario que se equivoque y que quiebre. Todo a pesar del mismo crecimiento. Es como en una clase en la escuela. Es imposible pensar que todos los alumnos van a ir entendiendo al mismo tiempo y a la vez y que van a llegar al mismo nivel de comprensión. No. En cualquier clase, en cualquier materia, siempre va a haber un grupo de chicos que va a saber mucho más, va a entender mucho más y otro que va a entender menos. Y estos que a lo mejor son los peores en matemáticas, son los mejores en historia. Entonces, eso que es tan simple de ver en un aula, exactamente es igual en la economía. ¿Cómo puedes pensar que 600, 500, 1.000 millones de personas van a prosperar todos a la vez? Es imposible. Termina este párrafo diciendo, ¿qué ventaja aporta la mayor igualdad en la miseria y el hambre? Es decir, ¿qué ventaja tienen los cubanos siendo todos pobres? Está bien, se pueden colgar la medalla de los más iguales del mundo, pero digamos, no creo que estén contentos. Dicen, ¿no es preferible cierto grado de desigualdad si ello supone una mejora en las condiciones de la mayoría? Claro que sí, claro que es preferible. ¿Por qué? Porque esos que están mejor van a estar en condiciones de ayudar a los que están peor. Porque en el ser humano, siempre, además de la voluntad de prosperar, hay también un sentimiento de comunidad y de cierta
de que le importa lo que le pase a los que están alrededor. Esto que te estoy diciendo de la distribución del ingreso es más viejo que el agua caliente. Yo gané un premio de investigación económica en 1995, precisamente sobre este tema, y ya en esa época me encontré con una teoría de un economista que se llamaba Kuznets, que se llamaba la U invertida. Y te decía esto, la U invertida de Kuznets, que cuando un país empieza a prosperar, va aumentando la disparidad hasta un punto a partir del cual empieza a bajar. Porque lo que yo me encontré fue que un país como Honduras, que en ese momento era de los más pobres, tenía una distribución del ingreso similar a la de Suiza, y que otro país como Nepal, también en la más absoluta pobreza, tenía una distribución del ingreso equivalente, no recuerdo, a la de Noruega, por ejemplo. En cambio, los países, por ejemplo, que iban prosperando, Corea en ese momento, incluso Estados Unidos, iban aumentando su disparidad hasta un punto en, como te digo, empezaba a descender. Y esto lo ve cualquier persona con ganas de entender. Si lo que tú quieres es vender un discurso de resentimiento, un discurso intervencionista, simplemente porque es para llevar agua para tu molino, lo puedes hacer, pero eres un mentiroso en el mejor de los casos, o eres una mala persona, porque estás vendiendo pescado podrido. Entonces, cualquier persona que quiera entender el tema de la distribución del ingreso sabe que con cualquier proceso de crecimiento económico, y mucho más si es un crecimiento económico acelerado, las disparidades aumentan, pero eso no es malo en absoluto, porque simplemente está demostrando, está mostrando que unos avanzan más rápido que otros, y eso no quiere decir, como dirán los socialistas, que estamos dejando a gente atrás. No. En una carrera de Fórmula 1 van todos rapidísimo, y sin embargo hay uno que va último, y eso no quiere decir que se quedó atrás, porque está yendo a 300 km por hora. Esto es lo mismo. En una sociedad pueden prosperar todos, y cuanto más libre la sociedad, más pueden prosperar todos, pero eso no quiere decir que van a estar todos iguales, y nunca van a estar todos iguales. ¿Por qué? Porque unos son más listos que otros, unos son más vagos que otros tienen más suerte, otros nacieron en una casa donde los padres tenían una empresa y pudieron empezar a trabajar, otros nacieron en lugares más pobres, etc. Entonces es imposible pretender que la igualdad va a ser algo absoluto. Y lo peor de este tema es que en la medida que la gente vaya siendo seducida por los cantos de sirena socialistas que prometen una igualdad imposible, lo único que están haciendo es alentar, permitir un mayor intervencionismo y por lo tanto un mayor empobrecimiento de la sociedad. Porque evidentemente, si sigues este programa ya lo sabes, la distribución del ingreso que prometen los socialistas siempre se puede hacer de una única manera, y es de una manera violenta. ¿Por qué? Porque es quitándole a unos para dárselo a otros. ¿Quitándole a quiénes? A los que digan los socialistas. ¿Quitándole cuánto? Lo que digan los socialistas. ¿Y para dárselo a quiénes? Lo que digan los socialistas. ¿Y darles cuánto? Lo que digan los socialistas. Caer en el discurso, aceptar el discurso de la distribución del ingreso y de la igualdad, es darle una enorme transferencia de poder a los políticos para que haga lo que quiera con el fruto de tu trabajo. Porque ni se te ocurra pensar que la distribución del ingreso es algo que para los socialistas acaba con los ricos. Porque por lo primero que te cambian es la definición de rico. Tú, cuando te hablan de un rico, dirás, es una persona que tiene por lo menos 10 millones de euros en el banco, que gana 200.000 euros por año. No, para un socialista, a lo mejor es alguien que gana 50.000 euros al año y tiene una hipoteca de 200.000 euros. Ese es rico. Cualquiera puede ser rico. Es más, cuanto más pobre una sociedad, menos hace falta para que un socialista te considere rico. Por lo tanto, lo que yo te recomendaría es que cuando un político te hable
de igualdad, tú desconfíes. Porque lo que está pensando ese político, aunque no te lo diga, es meterte la mano en el bolsillo para quitarte lo que él quiera y dárselo a otro que también él quiera. Entonces tú vas, en nombre de la igualdad y de la justicia, lo que vas a estar haciendo es terminar financiándole la campaña y la reelección a ese político que con tu dinero va a quedar bien con otros que evidentemente van a estar gustosos de recibir lo que no han conseguido trabajando y votarán al político. Y entonces ese es el germen de la destrucción de una economía y ese es el germen del empobrecimiento de una sociedad. No te olvides que Venezuela llegó a ser el país más rico de Latinoamérica y ahora están en la peor situación de todas. Por lo tanto, lo único que tenemos seguro es el trabajo cotidiano. Lo único que tenemos seguro es nuestro esfuerzo. Cuando un político propone atajos, lo único que en realidad nos está ofreciendo es poner en riesgo nuestra prosperidad, nuestra estabilidad, nuestro sistema de vida.